directamente en el hardware, posterior a la compilación, y eso hace que sea un poquito más difícil o más difícil para, el término hacker no me gusta, o decir cibercriminales, para que no puedan leer o modificar el código fuente del programa. Entonces esto hace que los programas compilados de alguna manera sean un poco más seguros respecto de otras alternativas como algunos interpretados. Bien. Después, respecto a la escalabilidad, digamos, cada vez que nosotros construimos un software, más hoy en día con las metodologías ágiles, nos encontramos con que ya no pasamos todas las etapas del desarrollo de software hasta que tenemos un producto final, sino que tenemos que empezar a construir artefactos de software, es decir, piezas de software que rápidamente tienen que convertirse en entregables y que ya puedan ser implementados y utilizados por los usuarios para quienes está desarrollado. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que pensar en una manera de elegir una herramienta, un lenguaje que nos ayude a desarrollar software que sea escalable, ¿sí? A pesar de que depende no solo del lenguaje, sino de otras buenas prácticas. Pero bien, una de las características y ventajas que tienen los lenguajes compilados es eso, digamos, ¿sí? Que ofrecen, son mejores para aplicaciones grandes y complejas, y sobre todo en lo empresarial, hoy veíamos que Java es un lenguaje compilado ideal para eso, porque se pueden optimizar para ejecutar operaciones complejas rápidamente, ya que el código fue compilado. Por otro lado, la portabilidad. Ustedes ya conocerán, varias veces habrán instalado un programa y les queda el famoso ejecutable.exe. Y por ahí con los lenguajes interpretados nos dejan una serie de directorios y file system o archivos que hay que, para poder ejecutarlos, requiere una portabilidad de varios documentos, varios archivos y carpetas como tal. Entonces, podríamos verlo como que la ventaja por ahí de un código binario ya compilado es mucho más sencillo de distribuir. Después tenemos, así como tenemos las ventajas, también tenemos las desventajas, que esto es todavía más importante conocerlo, de cada uno de los lenguajes, tanto compilados como interpretados. Por un lado tenemos la complejidad que requiere aprender, perdón, la complejidad de compilar, ¿sí? Porque requiere conocimientos muchas veces que son altamente técnicos, o al menos intermedios. También puede haber problemas de compatibilidad, ¿sí? Ya que a veces, esto es poco probable hoy en día, pero puede suceder, ¿sí? De que haya una diferencia entre las versiones que utilizo para compilar un programa y la biblioteca, bueno, con la que estoy ejecutando, digamos. Por otro lado, tenemos mayor tiempo de compilación, es decir, a medida que vamos construyendo un proyecto que va creciendo en cuanto a módulos, en cuanto a funcionalidad, ¿sí? El proceso de compilación, por obvias razones de que el proyecto es más grande, el proceso de compilación es más lento, especialmente, como dice, para programas como pueden ser empresariales. Entonces, esto puede hacer que en el desarrollo tengamos mayores dificultades, digamos, para lo que tiene que ver con las pruebas unitarias o lo que tiene que ver con la depuración. Mayor tiempo de desarrollo, ¿sí? Otra de las desventajas de los compilados, ya que puede llevar más tiempo que la interpretación, porque nosotros cuando trabajamos con lenguaje de programación eh, con los cuales tenemos que compilar, ¿sí? Todo ese proceso de realizar la compilación, ¿sí? Retrasa lo que es el desarrollo, que por ahí contra los lenguajes interpretados, vamos a ver que en tiempo de ejecución podemos ir viendo las últimas características sin pasar por todo ese proceso de compilación, digamos. Tiene la cámara. Ah, bien, perdón. A ver. No me di cuenta. Ah, esto. Perfecto. Está. Bien. Por otro lado, la flexibilidad de los lenguajes compilados, sí que no son tan flexibles porque, a diferencia de los interpretados, una vez que nosotros ya tenemos el ejecutable, para poder realizar un cambio nuevo y volver a probarlo, tenemos que volver a recompilar la aplicación, ¿sí? O en el caso de, por ejemplo, si estamos en Windows y tenemos un .exe, volver a instalar toda la aplicación, ¿sí? Así que es algo a considerar.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las ventajas para los interpretados, ¿sí? Los lenguajes de programación interpretados, facilidad de uso. Los lenguajes interpretados suelen ser más fáciles de aprender y usar que los compilados, ¿sí? Como nosotros necesitamos solamente un intérprete, por lo general vienen siempre incorporados en las herramientas que utilizamos como editores de código, a pesar de que hoy ya los editores pueden hacer de todo. Pero bueno, esta era una de las características principales que podíamos ver como facilidad de uso. Y después la flexibilidad, ¿sí? Cuando trabajamos con lenguaje de programación interpretados, el código fuente nosotros lo modificamos y rápidamente con el intérprete podemos impactar esos cambios sin necesidad de hacer una compilación. Entonces todo ese tiempo que demorábamos en compilar nuestra aplicación, a medida que va creciendo, no lo vamos a sentir porque simplemente reiniciamos nuestro servidor o nuestra aplicación con los últimos cambios. Entonces esto hace que sea más fácil lo que es el testeo y los ajustes en tiempo de ejecución, o como dice, en tiempo real. Depuración más fácil, para los quienes no saben lo que es la depuración, tiene que ver con poder analizar el código en busca de los famosos bugs, ¿sí? O aquellos errores que se puedan producir. Entonces, esta es una de las ventajas por lo que mencionaba anteriormente, que era el tiempo de ejecución. Todo esto sin realizar compilación previa. El ciclo de desarrollo es más rápido, ¿sí? Porque los programas, nuevamente, no necesitan ser compilados, entonces el ciclo de desarrollo se vuelve más ágil y más iterativo. Entonces podemos realizar varias iteraciones sobre nuevas features o nuevas características que vamos eh, realizando sobre el proyecto y desplegarlas rápidamente, porque no hay que compilar nada, digamos. Por otro lado, tenemos las desventajas que sobre estos lenguajes interpretados ahí, no vamos a decir, es relativo también, pero si lo ponemos en igualdad de condiciones en proyectos grandes, sí vamos a ver una depreciación, digamos, respecto a las aplicaciones que hacemos con lenguajes interpretados. Como dice, suelen ser más lentos que los programas compilados porque el código se interpreta y ejecuta en tiempo de ejecución en lugar de generar lo que es el binario o el ejecutable, como podría ser un punto .exe, que directamente le da las instrucciones a la máquina sin pasar por el proceso de estar interpretando el código que nosotros escribimos. Y después, nuevamente, siempre que hablamos de seguridad, voy a decir la palabra relativo, porque no depende simplemente de eso la seguridad, pero hay un detalle, digamos, debido a que como el código fuente se ejecuta directamente en la máquina, ¿sí? Los programas interpretados pueden ser más vulnerables a ataques de seguridad. Por ejemplo, siempre vamos a tener eh, problemas con programas que pueden ser, digamos, en tiempo de ejecución, vulnerados mediante alguna técnica. Están en memoria y no hay un programa compilado. Entonces, yo puedo modificar el código fuente de alguna forma y eso podría, digamos, ser interpretado en tiempo de ejecución. Respecto al binario, yo tendría que ir y modificar ese binario y volver a compilar y volver a ejecutar, digamos. Sí, así que hay una serie de pasos extra que tendría que hacer un atacante para poder vulnerar eso. Bien, por otro lado tenemos menor optimización, ya que los compiladores pueden realizar optimización en el código para que la computadora pueda interpretar de manera más eficiente. Y los interpretados no tienen, simplemente ejecutan el código que nosotros escribimos y nos ponen a disposición el resultado de la aplicación. Menor portabilidad, lo que explicaba hoy, a veces tener un binario, un simple binario ejecutable, es mucho más cómodo que tener una serie de directorios y archivos que conforman a una aplicación eh, que es interpretada, digamos. Resumen. Por un lado tenemos entonces
los diferentes tipos de lenguaje, vamos a tenerlos interpretados donde van a ver que el proceso es más corto, donde escribimos nuestro código fuente, el intérprete se encarga de traducir eso y ya lo podemos ver como una salida, eh, bueno, en tiempo de ejecución propiamente dicho, ya vemos el resultado de lo que hace el programa. Después tenemos en los compilados, donde escribimos también nuestro código fuente. El compilador, hacemos ese proceso de compilado, obtenemos el código máquina y eso se lo pasamos a la computadora para que lo interprete. Sí, y ahí, perdón, para que interprete el código máquina. Entonces ahí van a ver ustedes las diferencias. ¿Mm? Como les digo, no es necesario que ustedes rápidamente puedan distinguir todas las diferencias, pero ir conociéndolas es necesario para que ustedes puedan indagar mejor. Bien, vamos y ustedes van a ver también que a medida que va pasando la cursada, vamos a ir pasando de lo teórico cada vez elevando el nivel de términos técnicos que utilizamos. Y cuando nos adentramos en el desarrollo web, ya hablamos de nuestra herramienta por excelencia, que son los lenguajes. Y también tenemos que conocer lo que son el contexto o el ecosistema que hay en el desarrollo web. Es decir, sería para mí muy fácil, les enseño a instalar Node.js, les enseño a escribir código, cómo se hace un servidor, que es entrar a una web de NPM, copiamos y pegamos y ya tenemos un servidor. Perfecto, ustedes van a saber cómo crear un servidor. Pero lo que me interesa a mí es que podamos o que ustedes puedan adquirir conocimientos sobre el contexto global en el cual se desenvuelve un desarrollador web. Es decir, además de conocer un lenguaje, poder conocer sobre arquitectura, sobre protocolos, aunque por supuesto que no vamos, eh, si no vamos a ser expertos, si bien no vamos a ser expertos, pero vamos a tener un entendimiento del contexto en el cual nosotros vamos a tener que desarrollar APIs que se comunican, ¿sí? O que comunican un frontend con un backend. Y entonces yo al saber, digamos, el contexto, hay peticiones HTTP, empiezo a conocer de protocolos, bueno, entonces eso me va a hacer el camino más llevadero, digamos, en el desarrollo web. Por supuesto que también hay desarrollos para dispositivos móviles, desarrollo para escritorio, y en el que nos enfocamos nosotros propiamente es en el web. Pero entonces, ¿qué tecnologías intervienen en el desarrollo web o en la web en sí, digamos? ¿Sí? No solamente en el desarrollo. ¿Y para qué se utilizan? Vamos a hablar entonces de un conjunto de herramientas que nos van a permitir desarrollar y sobre todo diseñar, palabra clave, el diseño de aplicaciones y sitios web en Internet. Van a ver que por un lado hablo de diseño de aplicaciones, o sea, el término aplicaciones, y por otro lado hablo de aplicaciones web, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué términos y por qué usamos diferente cuando queremos hacer referencia a algo que vemos todos por el mismo navegador. Entonces, estas tecnologías permiten crear esos sitios web dinámicos, como pueden ver, ya no es simplemente texto que descargamos de un servidor y lo podemos leer, digamos, visualizar, sino que también ya son interactivos. Nosotros tenemos aplicaciones enteras que nos van a ir permitiendo resolver nuestros problemas diarios o problemas específicos que tenemos y para los cuales estamos utilizando la aplicación. Y esas tecnologías web, digamos, principalmente para lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo, ¿sí? Pueden ser accedidos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto, por supuesto, bajo una arquitectura donde hablamos de que podemos comunicarnos a través de la web y propiamente dicho a través de Internet, ¿sí? Porque podemos ejecutar la web sin necesidad de ejecutarse en Internet. Pero vamos a hablar más en detalle de lo que tiene que ver con Internet. Ahí voy aceptando. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías que nos van a permitir construir nuestras páginas, nuestras aplicaciones, nuestras plataformas web? Son estas tres: HTML, CSS y JavaScript. Por un lado vamos a tener a HTML, que
nos va a permitir crear la estructura que va a tener nuestros documentos. Es decir, por lo general, HTML se lo suele conocer como el esqueleto que tienen nuestras páginas y también brinda información a los buscadores sobre cuál es el contenido que se está exponiendo en la web. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tiene secciones donde nosotros podemos colocar información que hace al posicionamiento de nuestra web. Digamos, ya estamos hablando de temas comerciales y de SEO, ¿sí? Que tiene que ver cuando usted entra en un buscador, colocan palabras claves o alguna frase y, por supuesto, el buscador, de acuerdo al nivel de coincidencia o el grado de coincidencia, ofrece la página de ustedes o la aplicación de ustedes por sobre la de otros competidores. ¿Sí? Entonces toda esa estructura vamos a aprenderlo en HTML. Por supuesto, HTML es lo primero que podíamos ver en la web cuando era todo estático y veíamos letras negras y viñetas, tablas sin formato, nada de colores, hasta que, bueno, la tecnología va avanzando y nos encontramos con otro lenguaje que es el CSS. Sí que es un lenguaje, ya vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente CSS lo que nos permitió es poder darle formato a las páginas web en cuanto a lo que tiene que ver con estilo. ¿Sí? Ahora ya podemos agregar colores, podemos eh, de hecho modificar, digamos, la disposición de los elementos HTML que hay en una página, cuando ya podemos hacerlo adaptable de acuerdo al tamaño del dispositivo desde el cual se está ejecutando. Es decir, puedo tener una disposición de una aplicación web cuando yo ingreso desde una computadora, pero la misma puede cambiar si es que yo accedo a la misma aplicación desde un smartphone. ¿Sí? Entonces, todo eso podemos hacerlo con CSS. Eh, Bien, después tenemos JavaScript, que JavaScript es el lenguaje que nace para poder darle interactividad a estas páginas, vamos a decirle por ahora, ¿sí? Y también hoy en día a nuestros sitios, a todo aquello que desarrollamos. Podemos ya no solo visualizar texto que tenga algún formato de estilo, sino que también podemos darle interactividad, es decir, que el usuario ya puede interactuar cargando datos, seleccionando opciones, ¿sí? Modificando o alterando partes del documento web, ¿sí? Y eso también nos permite tomar lo que tenemos en la aplicación cliente, así que ya vamos a ver qué es aplicación cliente y servidor, tomar todo aquello que hacemos del lado del cliente y poder comunicarlo a un servidor a través de una API. Bien, tecnología entonces, adentrándonos un poco más en las tecnologías web comunes, o sea, son la base para que nosotros podamos empezar a desarrollar, a tener algo más concreto y cercano a lo que es una aplicación web. Empezamos con HTML para estructurar todo ese contenido que decía y bueno, ir definiendo qué se va a mostrar en la página. Si yo quiero mostrar un título, tengo etiquetas que me van a permitir hacer eso. Si yo quiero mostrar párrafos, tengo las etiquetas que me permiten hacer eso. Y así sucesivamente. Vamos a ver que hay una semántica que nos recomienda o que se recomienda utilizar para poder dejar nuestro sitio web estructurado de una forma correcta. Bien, entonces tenemos CSS que decíamos para poder definir el estilo de esa página. Eh, Podemos referenciar los elementos que escribimos en HTML, que ya sea un título, un párrafo, podemos de alguna forma referenciarlo desde CSS para poder modificar ya sea su disposición o también los estilos en cuanto a colores, tipografía, tamaño, etcétera. Bien, y por último tenemos JavaScript. Sigue, como decíamos, para poder darle esa interactividad que necesitaban las páginas web. Crear efectos visuales, animaciones y, a lo importante, validar formularios del lado del cliente, entre otras cosas. Si bien en cuanto a animaciones, hoy CSS ya permite realizar animaciones eh,
digamos, bastante complejas, avanzadas. Con JavaScript todavía se utiliza para hacer algunas. Bien, como les decía, seguimos comprendiendo este concepto y todas las herramientas que nos encontramos en la web. Ahora vamos a ver sobre elementos, digamos, que son comunes, que todos ustedes conocen, pero que es importante ir deshilando algunos términos que, digamos, ustedes sería ideal que puedan profundizarlo, por lo menos con una búsqueda en Internet o ampliando con los materiales de estudio. Hablamos de la famosa red de redes, sí que ustedes ya saben que es Internet, sí, que está formada por una gran cantidad de otras redes, conformada por todos esos dispositivos interconectados y que se comunican para transferir datos, ¿sí? Transferir datos, compartir servicios. Ya vamos a ver un poquito más sobre este tema de los servicios. Por otro lado está los navegadores, que es la herramienta a través de la cual vamos a empezar a crear nuestra interfaz y vamos a ir visualizando cómo van quedando nuestros desarrollos, ¿sí? Los navegadores web, yo siempre como desarrolladores les recomiendo que no se casen con uno, que se puedan descargar todos los navegadores posibles y puedan probar sus desarrollos en cada uno de ellos. Hay algunos muy cómodos para el desarrollo como Firefox para developers, que tiene muchas herramientas elaboradas y que eh, nos brindan un montón de información sobre la web que estamos desarrollando o cualquier otra. Lo vamos a ver más adelante. Y después, bueno, Google Chrome, Edge, que están basados en el mismo motor. Como le decía, ¿por qué probar la misma aplicación en diferentes navegadores? Hay un detalle importante y es que los fabricantes de los navegadores por lo general añaden alguna característica eh, particular del navegador que lo que hace es que modifica un poco el estilo de la página que nosotros desarrollamos. Entonces esto puede incurrir en que haya un espaciado de más y no coincida cuando yo ingreso desde Chrome que cuando ingreso desde otro navegador. Entonces hay que tener esa consideración para poder reiniciar los estilos correctamente, dejarlos en cero para que se aplique exactamente lo que nosotros eh, desarrollamos o estilizamos. Pero digamos es un detalle a tener en cuenta, digamos que poder probar nuestro desarrollo en los diferentes navegadores, ¿sí? Para que el usuario no tenga una experiencia o para que tenga una mejor experiencia a la hora de ejecutar nuestras aplicaciones. Bueno, la famosa WWW, la World Wide Web, sí que es una colección de documentos y recursos en línea que se pueden acceder, como decíamos, a través del navegador. Nada nuevo, esto es de las aplicaciones más populares que hay y bueno, es lo que permitió, digamos, poder acceder a los recursos en línea. Eh, bien, bueno, otra vez me sale el mensaje de los 10 minutos. Ok, si se vuelve a cortar, nos volvemos a conectar y después yo para la clase que viene hago arreglar esto. Conceptos básicos de Internet que tenemos que comprender. HTTP, ¿sí? El famoso HTTP que conocemos en el desarrollo, que viene de las siglas, en realidad deriva de las siglas a Hypertext Transfer Protocol. Este protocolo, y ahí viene el otro término importante que tenemos que aprender, qué es un protocolo, y simplemente hablamos de un conjunto de reglas y normas que especifican cómo se tienen que comunicar dos o más dispositivos a través de la red. Sí, decime, Nadir, te escucho o te leo. ¿Sí? ¿Estás? Bueno, sigo y después hacemos un apartado de preguntas. Vayan anotando las preguntas que tienen y después las hacemos todas. Tenemos entonces este protocolo HTTP que es utilizado, digamos, para transferir datos entre servidores, navegadores, que en nuestro caso, en Internet. Entonces HTTP, bueno, permite que estos navegadores
hagan esas solicitudes a través de este protocolo y puedan recibir lo que son las páginas web que nosotros tenemos alojados en los servidores. ¿Sí? Además de páginas, por supuesto, podemos eh, descargar archivos, cualquier archivo multimedial que esté soportado por el servidor, digamos. Respecto a grupos, eso voy a consultarlo, porque también estamos por habilitar foros a través de del aula, digamos. Sí, podemos armar foros de discusión, cosa de que puedan acceder fácilmente a través de la plataforma y no tengan que cambiarse de ahí al Discord, al WhatsApp y volver y así. Sí, entonces pueden tenerlo ahí centralizado y ya contestado, digamos. Todo lo que también los tutores van a poder asistirlo mejor ahí. Pero lo charlamos en la clase que viene. Se los confirmo. Bien, direcciones IP, que seguramente todos conocen, que son una serie de números, ¿no es cierto?, que se le asignan o identifican a un dispositivo, vamos a decirlo así, entre comillas, conectado a Internet. Estos números se utilizan para identificar y comunicarse a través de la red. Sí, es simplemente yo tengo la IP 192, 168, 0, 100 y quiero comunicarme con otro dispositivo que tiene una IP en un rango diferente, es decir, otro número. Sí, las clases se van a grabar, digamos. No estoy seguro de cuánto demoran en publicarse, pero sí, se están grabando. Bien, por otro lado, estos números que nosotros identificamos como protocolos, ¿sí? Fíjense que nuevamente hablamos de que a través de una especificación o una serie de normas y reglas, hacemos o permitimos que, o se permite que dos dispositivos sepan cómo comunicarse. Bien, y por otro lado, además del protocolo IP, tenemos propiamente el protocolo TCP/IP. Así que, si bien no es necesario conocerlo en detalle, si ustedes googlean lo que es el protocolo TCP/IP, Wikipedia, por ejemplo, le va a dar un montón de información que difícilmente, si no tienen conocimientos previos, van a poder entender. Pero lo importante es conocer que existe y con el tiempo, a medida que nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos, ya nos vamos familiarizando con esto y desde las bases siempre arrancamos. Entonces el protocolo TCP/IP, que es Transmission Control Protocol, Internet Protocol, entonces es ese conjunto de normas que se utilizan en Internet para permitir la comunicación nuevamente entre dispositivos. Entonces siempre hablamos de redes informáticas. Se divide en dos partes, como decía TCP, y con una combinación de los protocolos de Internet. Entonces, ¿cómo transmitimos la información? ¿Sí? Utilizando protocolos de Internet. Algo que también seguramente conocen mucho, son los routers que tienen cada uno en su casa. Sí, probablemente, poco probable que alguno esté usando un módem todavía. Bueno, pero los routers justamente son enrutadores, reciben esas solicitudes de los dispositivos para comunicarse con otros y lo que hacen es, bueno, allanar el camino y poder reenviar esa información, ya sea de solicitud de comunicación o el hecho de compartir cualquier otro dato a través de la red. Como dice bien, bueno, para conectar diferentes redes y dirigir el tráfico de datos entre ellas. Se usan comúnmente para conectar computadoras con otros dispositivos de Internet u otras redes. Y ahí, bueno, no nos vamos a meter en el tema de las LAN, las MAN, las WAN. Sí, lo único que necesitamos saber es que hay dispositivos que permiten esa comunicación. Después están los switches, como ustedes, si ustedes se fijan en los routers que tienen en su casa, van a ver que tienen algunas entradas por cable, sí, que estas entradas son limitadas. Bueno, los routers hoy vienen con esa funcionalidad para poder hacer también de switch, es decir, poder extender la cantidad de dispositivos que están conectados a esa red mediante un medio cableado. Entonces, los switches solucionan el hecho de poder ampliar a través de una entrada de cable, poder redistribuir, digamos, o multiplicar la cantidad de hosts, que es como se suele denominar a los dispositivos conectados en una red. Entonces, estos switches
simplemente toman los datos que reciben, ¿sí? Y los vuelven a reenviar al dispositivo de destino. También se lo conoce como conmutador, ¿sí? Que dirige los datos a través de la red. Ahora, tenemos por otro lado, los routers por lo general, y van a ver que tenemos la palabra o el término gateway, ¿sí? Y habla de que es un dispositivo de red que utiliza para conectar redes, que utilizan diferentes protocolos de comunicación. Como ven, todo el tiempo repetimos lo mismo. Y muchas veces puede coincidir con otros dispositivos. Los routers también, digamos, hoy en día tienen suficiente inteligencia como para poder actuar como un switch, actuar como un repetidor, como un gateway, ¿sí? Pero lo importante es simplemente conocer de que existen y qué es lo que hacen, digamos. ¿Tengo que saber exclusivamente esto para poder programar? Exclusivamente no. Ahora, ¿es importante que lo conozcan? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con redes es importante conocerlo en mayor o menor medida. Bien, ahora vamos a un punto más técnico todavía. Ya hablamos de dispositivos que transmiten los datos, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo un gran conjunto de datos para transmitir? ¿Sí? Quiero subir la tarea, que va a ser la tarea final, que va a ser un gran proyecto, y quiero transmitir eso y poder alojarlo en un servidor, en una plataforma de código como GitHub. Entonces, desde mi dispositivo en el cual estoy desarrollando y desde el cual envío la orden, lo que suele pasar es que el dispositivo, nuestra computadora, a través de la interfaz de red va a segmentar todo ese conjunto de datos y mediante la especificación que dan los protocolos va a ir dividiendo en segmentos, que estos segmentos van a ser pequeños o más pequeños y a los cuales le vamos a llamar paquetes, ¿sí? Estos paquetes son los que se van a transmitir a través de la red. Por supuesto que si nos ponemos en un nivel más técnico, pasan, para los que conocen el modelo OSI o TCP/IP, van a ver que hay unas capas que le van añadiendo cierta información a estos paquetes para que puedan llegar, digamos, a destino de manera correcta. Ahora, lo único que tenemos que saber nosotros es cómo viajan estos datos, digamos, en términos generales. Entonces, el protocolo más comúnmente utilizado para transmitir, ¿no es cierto?, los datos en Internet, es el TCP. Como decíamos, TCP, protocolo orientado a la conexión. Este protocolo lo que hace, tiene una característica interesante que es que si un dato, por ejemplo, o un segmento llega de manera incorrecta, lo que se hace es una solicitud para que vuelva a reenviar el mismo segmento o el mismo paquete, ¿sí? Y fíjense que también garantiza que estos paquetes se entreguen en orden y sin errores. Así que detalles simplemente para conocer un poquito más sobre las redes. Y después tenemos lo que es el enrutamiento, otro término que tenemos que conocer.